Portavoces de los grupos parlamentarios, señorías, señor ministro, embajador, embajadores, autoridades, señoras y señores, es para mí una satisfacción un año más ofrecerles la bienvenida al Senado de España, a este antiguo Salón de Plenos, donde vamos a celebrar este acto que es el acto central en España del Día de la Memoria del Holocausto y de la prevención de los crímenes contra la humanidad. Una conmemoración anual que tiene su referencia, como es sabido, en el aniversario de la liberación del mayor campo de exterminio nazi, Auschwitz-Birkenau, el 27 de enero de 1945. En representación del Gobierno de España nos acompaña hoy en esta mesa presidencial el ministro de Justicia, don Rafael Catalá. Quiero agradecerle también al señor embajador de Israel en España, don Daniel Kudner, que esté con nosotros hoy aquí. Y también a la embajadora en misión especial para la Alianza de Civilizaciones y para el Diálogo Interreligioso, doña Belén Alfaro, al presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, don Isaac Querub, al presidente de la Unión Romaní, don Juan de Dios Ramírez Heredia, a la delegada en Madrid de la Amical de Mauthausen, doña Concepción Díaz Berzosa, y al rabino Moshe Ben Daham. Y, por supuesto, a todas las autoridades, los representantes de distintas organizaciones y, en general, a todas las personas de buena voluntad que asisten y participan en este acto solemne. Por las víctimas gitanas intervendrá don Juan de Dios Ramírez Heredia, presidente de la Unión Romaní. A continuación, se interpretará al piano por Jorge González Cabello y al violín por Rocío González Cabello, Yelem, Yelem, himno tradicional gitano nacido en los campos de concentración. Señor presidente, señor ministro, presidente de las comunidades judías españolas, embajadora, dignísimas autoridades, señoras y señores. Como que la capacidad de sorpresa del ser humano parece que no tiene límites, hoy manifiesto yo aquí una vez más la mía. Hay momentos en los que, cuando se recuerdan acontecimientos tan trágicos como los que acaba de describir nuestro presidente, uno piensa que esas cosas no se van a repetir nunca más. Cuando los medios de comunicación especialmente han sido capaces de llevar al conocimiento del mundo, con el poder inmenso de la televisión y del cine, las escenas terribles que acontecieron en aquellos 5 años, desde 1940 hasta 1945, especialmente en los campos de concentración, y uno tiene necesidad de llorar viendo esas imágenes tan terribles, el corazón humano, que es sensible, termina por pensar, no, esto no volverá a pasar más. Desgraciadamente, en estos días, el mundo anda demasiado convulso. Y no sé si será por la edad, porque ya soy mayor, porque he vivido demasiadas experiencias, noto en mi interior que tengo miedo. Me da miedo de lo que está pasando en el mundo. Me da miedo de que cuando en un momento la sociedad se convulsiona porque políticamente nace una ideología, nace un sistema de convivencia llamado globalización,
y empezamos a entender que la globalización, algunos predicaban que era buena, otros tuvimos unas ciertas reticencias cuando pensábamos que lo que se iba a globalizar iba a ser precisamente la pobreza y la miseria y la marginación, pero al final resultó que la globalización no fue del todo mala y ahora algunos estamos dispuestos a bendecirla. Bendita globalización, cuando los populismos del mundo nos están llevando a encerrarnos entre fronteras delimitadas, cuando se está pensando que mirándote el ombligo es como mejor puedes defender tus intereses personales o colectivos y a los demás que se pudran, en el peor de los casos. Durante mucho tiempo, algunos, todos los demócratas del mundo, hemos pensado que la lucha contra el crimen, contra el horror, contra la marginación, contra la opresión, tenía que estar en manos de los gobiernos democráticos que, haciendo uso del poder legítimo que les da la representación popular, iban a dictar las normas y iban a ejercer su poder para evitar que esas tragedias y esos delitos se pudieran cumplir. Pero desgraciadamente no es así. Tampoco es así en su totalidad, porque desde aquí tenemos que denunciar a gobiernos, a poderosos, instituidos legítimamente en el poder, que miran para otro lado cuando se están cometiendo crímenes horribles contra la humanidad. Noto en mi interior que cada año que tenéis la gentileza de invitarme a que pronuncie unas palabras en nombre de la comunidad a la que represento, al pueblo gitano en estos momentos, no sé si repetir una vez más la sarta de ignominias que contra nosotros se hizo en aquellos terribles años del genocidio, o si fijarme más en la segunda parte del título que nos convoca hoy aquí: prevención de crímenes contra la humanidad. Hoy quiero dedicar parte de mi intervención a hablar de eso, a poner el dedo sobre la llaga, a que no podemos estar permanentemente quejándonos, que por supuesto hay que hacerlo, recordando a aquellas víctimas gitanas, judías y de otras minorías marginadas, como muy bien Isaac Querub ha pronunciado anteriormente aquí. Creo que tenemos la obligación, señoras y señores, diputados y senadores que nos acompañáis hoy, que sois en definitiva la voz del pueblo, de trabajar activamente para que la segunda parte del título que nos convoca sea realmente efectivo. Y hoy, cosas de la vida. A veces, querido ministro, Dios escribe derecho con renglones torcidos. Y en este acto importante en el que nos han acompañado en tantas ocasiones diferentes ministros del Gobierno, hoy está usted solo. Está el ministro de Justicia solo. Y yo tenía pensado, en la mañana de hoy, hacer un canto de esperanza a la justicia, porque empiezo a creer más en la justicia que en los gobiernos, porque creo que en aquella separación de poderes de la que ya habló magistralmente Montesquieu, en estos momentos, mirad un poco a vuestro alrededor cómo está el mundo y cómo está el mundo más cercano a nosotros, de tal manera que nuestra esperanza está en los jueces, que los jueces administren justicia, que interpreten adecuadamente las leyes para que el poder ejecutivo en los diferentes estados no se sienta en la obligación de tener que condescender con algunos acontecimientos y actos absolutamente reprobables, pero que en función de una interpretación de la representatividad y una esclavitud democrática, bendita esclavitud, a los votos se hacen concesiones que no deberían hacerse nunca. Nosotros decimos, y lo decimos desde la Unión Romaní, cada vez que hablamos de estas cosas, cada vez que llevamos nuestro mensaje especialmente a quienes tienen el inmenso poder en la sociedad moderna que nos ha tocado vivir, que son los periodistas, los medios de comunicación, los que son capaces de conformar en la sociedad un estado de opinión, que a los racistas ni agua.
Con los racistas no podemos hablar. Con los racistas no podemos negociar, porque el racista no atiende a razones. El racista te mata. Cuando para tantos grupos violentos como hay en estos momentos en la sociedad que nos ha tocado vivir, lo que importa más es el color de la piel que no el color de los ojos, nos encontramos ante un panorama verdaderamente difícil y yo me atrevería a decir que casi traumático. He anotado aquí unos cuantos años en la génesis del Holocausto que me gustaría brevemente llevar a la memoria de todos ustedes. Hitler llegó al poder en 1933 y a partir de ese momento, ya lo he dicho en alguna otra ocasión, el pueblo alemán empieza a sufrir una transformación. Ese pueblo alemán culto, sabio, amante de la música, promotor de la inmensa mayoría de las tecnologías modernas, empieza a comportarse de una manera que desdice de la tradición alemana y de la importancia inequívoca que en el desarrollo del mundo ha tenido siempre el pueblo alemán. Y una noche se acuesta demócrata y sabio y se levanta al día siguiente odiosamente racista, inhumano, capaz de mirar hacia otro lado cuando sus compatriotas, algunos de sus compatriotas, estaban haciendo algo terrible. En 1934, al año siguiente, ya con Hitler en el poder, empieza contra los gitanos especialmente una campaña enorme de esterilización y castración de los hombres y de las mujeres gitanas. 1934, aún no había empezado la Guerra Mundial, aún no estaban abiertas las cámaras de gas, pero aquel maldito racista no quiere que existan más gitanos. Y en 1934 dicta esa norma que obliga a coger a las mujeres gitanas, esterilizarlas y a los hombres castrarlos para que no nazcan más niños gitanos. Año siguiente, 1935. En 1935 se da un paso más y se dictan las leyes de Nuremberg que fundamentalmente prohibían a los ciudadanos arios casarse con un hombre o con una mujer que no lo fuera. Aún no habían empezado a matarnos, pero empezaban a hacer valer las principales normas que iban en contra de los derechos más elementales de los seres humanos. Ahí, en 1975, fue cuando la llamada Ley de Ciudadanía dio al traste con los derechos humanos y con los derechos civiles de los ciudadanos de entonces. 1938, al año siguiente. Al año siguiente se celebra la Semana Trágica Gitana. Antes ya se había celebrado el terrible día del Kristallnacht contra los judíos. Y tal vez aquellos terribles nazis, teniendo en cuenta el maldito éxito que estuvieron en aquel ataque sangriento y violento contra la comunidad judía, que no se había metido con nadie y que era un elemento de prosperidad en la sociedad en la que estaban viviendo, copiaron aquel esquema y en 1938 se celebra la primera semana trágica contra los gitanos y en 1940, queridos amigos. Este es un dato desconocido para mucha gente, lo he averiguado en los prolegómenos de este acto. En 1940, precisamente en el campo de concentración de Buchenwald, 250 niños gitanos, queridos amigos, hermanos judíos, 250 niños gitanos en aquel campo de concentración fueron gaseados. Y fueron gaseados para probar si efectivamente el gas que acababan de descubrir, el Ciclop B, que fue el que luego se utilizó en las cámaras de gas para matar a 6 millones de judíos y a más de 500.000 gitanos, saber si aquel gas efectivamente era eficaz. 250 niños gitanos fueron los pioneros que murieron en el campo de Buchenwald para probar esa terrible arma de exterminación. Claro que entonces aún las cámaras de gas no funcionaban e inventaron las cámaras de gas ambulantes,
Lo hemos visto en más de una ocasión en las películas. Llenar un autobús, un camión herméticamente cerrado de judíos y de gitanos, sacar una manguera por detrás del tubo de escape, introducirla dentro de la furgoneta o del camión y hacer que murieran asfixiados miles de personas a lo largo de toda aquella terrible circunstancia. Y termino. 1941. Fijaros bien, en el campo de concentración de Chelmo, 1000 gitanos alemanes y sirios fueron introducidos en la cámara de gas y fueron los primeros que murieron en aquel invento que la cámara de gas representaba como medio de eliminación masiva de miles, de centenares de miles de personas. Una vez más, queridos hermanos judíos, nos tocó ser a los gitanos los pioneros del exterminio, porque eso pasó en 1940 y las cámaras de gas empezaron a funcionar a todo meter, con una velocidad extraordinaria y con un rendimiento, maldito rendimiento extraordinario para el pueblo judío principal y enormemente sacrificado en esta contienda 8 meses después. Hemos sido, por lo tanto, los gitanos en cuyo nombre creo que puedo hablar hoy, quienes hemos de lamentarnos de esas circunstancias. Voy a terminar enseguida. Pero no quiero seguir hablando de lo que aconteció entonces, señor ministro. Quiero hablar de la justicia. Mire usted, hace 4 años, en Grecia, 700 malditos racistas, hace 4 años, en un pueblo, déjenme que no me ponga las gafas para leer el nombre del pueblo, en un pueblo de Grecia, fueron a perseguir a los gitanos que vivían en aquella localidad. 700 personas. Y con ladrillos, con palos, con adoquines, se dice textualmente en la sentencia, empezaron a martirizar y se hubieran caído en manos de ellos incluso a matar a los gitanos que vivían en este pueblo. Como es natural, las fuerzas vivas, las ONGs, quienes estamos preocupados porque estas cosas no sucedan, hicimos nuestra apelación a la justicia y finalmente acabamos en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Querido ministro, la semana pasada el tribunal se ha manifestado y nos ha dado la razón y ha condenado a los racistas y sobre todo ha condenado a las autoridades griegas, porque quedó demostrado que mientras que aquellos malditos energúmenos violentaban la persona física de los gitanos asustados, de los niños que buscaban refugio en aquella casa, la policía griega, presente en el acto, contempló aquel acontecimiento y no intervino. Y por eso el Tribunal de Derechos Humanos, bendita acción de la justicia, les ha condenado. Eso ha pasado en Hungría. Pero ¿y en Chequia? ¿Qué está pasando en Chequia? Pero si todavía ha tenido que ser la justicia, una vez más, la que le diga al gobierno checo, mire usted, que a los gitanos no los puede usted llevar a las escuelas de los discapacitados. ¿En virtud de qué lleva usted a los niños gitanos a esa? No es una forma de violencia, no pretendemos desde aquí prevenir que esas cosas no sucedan. Siguen sucediendo. Han tenido que ser los jueces los que digan al gobierno de Chequia que estas cosas no se pueden hacer. No es para tener miedo, pensando que pronto se van a celebrar elecciones en Francia y que está la figura de la señora Le Pen ahí agazapada, representando la extrema derecha europea, para la que el comportamiento racista seguro que no les repele en absoluto. Es que no estamos contemplando que también dentro de muy poquito va a haber elecciones en Holanda y que hay un partido de extrema derecha que está amenazando la convivencia en aquel país. Es que en la propia Alemania está teniendo un vigor extraordinario un partido político de extrema derecha que cada día se jacta de hacer actos, agresiones, manifestaciones y concentraciones contra los diferentes. ¿Es que no es para dar miedo?
Es que no es para dar miedo que en Grecia el tercer partido que tiene más diputados en el Parlamento griego, el Yogbi, sea un partido de extrema derecha cuyo líder obliga en sus ruedas de prensa a que los periodistas se pongan en pie cuando él entra. Es que podemos ser indiferentes ante esa realidad. Hace un par de años, en esta misma intervención, recordé que en el Parlamento Europeo se había pasado de 25 diputados abiertamente representantes de la extrema derecha racista y xenófoba a 100 diputados que hay hoy, en estos momentos, en el Parlamento de Estrasburgo y que sin ningún tipo de rubor se manifiestan abiertamente racistas. Señoras y señores, señor presidente, el racismo está adquiriendo realmente actitudes y comportamientos que son incomprensibles para la gente sencilla y para quienes pensamos que no puede existir tanta maldad en el corazón de los seres humanos. Ahora resulta que se está introduciendo, especialmente contra el pueblo gitano, una forma de racismo muy peculiar y que se basa fundamentalmente en el color de la piel. Hablo con datos. Hace aproximadamente 4 años, en Grecia, casi todos los medios de comunicación escritos y algunos de televisión publicaron una fotografía de un gitano y una gitana, que no podían desmentir que lo eran, por el color de su piel, por las trenzas que ella llevaba, por la indumentaria, junto a una niña rubita como un ángel, con unos tirabuzones preciosos y con unos ojos azules que eran una provocación. Inmediatamente denunciaron a aquella familia diciendo que aquellos gitanos la habían robado. Inmediatamente intervino la policía, quitaron a la niña, tuvo que intervenir la justicia y cuando la justicia intervino para averiguar aquella acusación absolutamente infundada, se comprobó que la niña era pariente de estos gitanos que vivían en Bulgaria, un matrimonio gitano búlgaro que vivía en la extrema miseria, que tenía muchos hijos y que estos parientes suyos se ofrecieron: pues si quieres nos llevamos a alguna de tus hijos, y le dieron a la niña recién nacidita. Pero inmediatamente otro país de la Unión Europea, Irlanda, y tuvo una vez más que ser los jueces los que dijeran que eso no se puede hacer, la policía cogió a 2 niños, uno de 2 años y otro de 7 años. Estoy hablando de antes de ayer. Y se los quitaron a los padres con gran desesperación, porque eran rubios, tenían los ojos azules y los padres no. La justicia intervino, mandó a hacer la averiguación correspondiente en el ADN y se demostró que esos niños, aunque tuvieran otro color, sus padres legítimos y biológicos eran aquellos a los que se los habían quitado. Termino, queridos amigos. Estamos, como decía al principio, en un momento de populismo auténticamente peligroso. Por eso, queridos amigos, yo quisiera terminar lanzándoles un compromiso de lucha para prevenir los crímenes contra la humanidad que hoy estamos conmemorando aquí en el recuerdo entrañable de los 6 millones de judíos que fueron víctimas de ese odio, del medio millón de gitanos, de los republicanos, de los homosexuales, de los discapacitados, de tantas otras minorías que fueron víctimas de aquel horror. Y les quiero transmitir un pensamiento muy conocido de Martin Luther King, cuando él decía: no me preocupa que griten contra nosotros, tampoco me van a asustar porque nos tiren piedras y digan que tienen que exterminarnos. No me van a asustar por eso. Me preocupa mucho más el silencio de los buenos, los que viendo esas cosas se callan, porque entonces no tendremos perdón de Dios. Muchas gracias, señor presidente.